Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. Esta noche, ustedes me lo permiten, quisiera iniciar enviándole un cordial saludo y un afectuoso abrazo al doctor Jorge Enrique Flores Godínez, cirujano oftalmólogo allá en México, que lo siento como si fuera mi segundo padre. Él está operado en la sala de hemodinamia, allá en el Distrito Federal o en la Ciudad de México. Tuvo una probable infarto y actualmente ya está mejor. Un saludo y un abrazo para toda su familia. Bien, posterior a esto, me gustaría iniciar con algunas situaciones que increíblemente iniciaron el día de hoy por la mañana y sobre el tema queríamos hablar al respecto. El día de la mañana, yo antes de ir a mi trabajo, eran como las 7:15 de la mañana, viniendo lo que es de norte a sur sobre la avenida Tecnológico, que a esa hora pues el tráfico está tremendamente pues estático, prácticamente es un estacionamiento. Pues vi un accidente donde un joven con motocicleta al parecer se impactó con un carro y se cayó, ¿ah? Entonces, pues uno lo que hace, no sé si por la carrera, por la cuestión médica, pues intenta ayudar, poner sus preventivas, tratar de pasar para ayudar. Y increíblemente a veces la gente dentro de su estrés o apurancia, pues no te lo permite, ¿va? Hubo pues ahí claxonazos, situaciones de enojo, de violencia, y pues lógicamente lo que uno es querer ayudar. Afortunadamente pude pasar, lo ayudé, lo levanté, pues fueron daños menores, espero, y le mando un saludo. No le pregunté su nombre. Otro de los casos que quería comentar y que me ha pasado en instituciones precisamente ahora es, por ejemplo, que a veces las situaciones de seguridad social en el aspecto de seguro popular a veces no están bien situacionadas, ¿no? El caso de hoy me entristeció y sentí mal por el hecho de una señora que lleva a su esposo a hospitalizar porque trae una insuficiencia cardíaca con un funcionamiento cardíaco muy importante. Y desgraciadamente por no llenar un requisito, se puede decir de tipo electrocardiográfico, pues no tenía el derecho a entrar a una sala de hemodinamia. Y realmente la señora llorando y pues ya después de haber dado tantas vueltas, pues que el esposo le indicó que se fueran de alta voluntaria y por tal motivo ellos se querían ir, la señora pues lógicamente llorando porque su esposo pues sabía que si salía del hospital pues probablemente el desenlace sería fatal. Afortunadamente pude convencerla y se pudo hacer las cosas para que el día de hoy estuviera y mañana lo volvieran a revalorar e hicieran los trámites correspondientes para tratar de poderlo internar en una sala de hemodinamia que es la que se necesita. Bien, el día de hoy precisamente tengo de invitado al licenciado Ramón Esparza Díaz. Él tiene un máster en psicoterapia y actualmente pues vamos a hablar sobre el tema del estrés, sobre el tema de la desesperación. Ramón, buenas tardes, bienvenido, y ya sabemos que es tu programa porque aparte pues es mi productor, entonces por eso le digo bienvenido a tu programa, ¿no? Si nos quieres adelantar tus antecedentes, Ramón. Gracias, doctor. Y buenas tardes, noches. Es la primera vez que me toca estar aquí con el doctor Everardo Ríos. Y bueno, ya lo dijiste, yo tengo maestría en psicoterapia clínica. ¿Qué es la psicoterapia clínica? Es una modalidad, a diferencia de la psicología simple. Bien. En este caso, nosotros, el término clínico, nos permite ver o atender situaciones o acompañar a personas con problemática, por ejemplo, en caso de niños adolescentes, las conductas rebeldes, el desgano en el estudio, la confusión de su identidad, porque hay una etapa. En el caso de las personas adultas, va desde el estrés, posibles adicciones, identidad sexual, asuntos de pareja, la problemática que hay, por ejemplo, pues nosotros somos una ciudad que tiene el primer lugar en divorcios,
y todo porque muchas veces estas personas no van a un acompañamiento psicológico, y también terapia de familia. Entonces, dentro de ese ámbito, pues en conclusión, vemos casi todos los problemas de carácter psicoemocionales. Muy bien, Ramón, gracias. Fíjate que aquí quiero abarcar algunos temas y sobre todo ver la situación, lo que acabo de comentar al principio de paciente y el paciente tal como usuario en un sistema de salud, que en este caso en México el sistema de salud se divide en dos nada más: el sistema de salud privado y el sistema institucional o público, ¿verdad? A excepciones ahí de algunas situaciones, pero esos son los dos fundamentalmente. Así es. Sabemos y entendemos, y lo hemos dicho en programas anteriores, que a veces nuestro sistema de salud está saturado, el institucional sobre todo, saturado al por mayor, ¿verdad? En este caso, pues, en ocasiones, y lo vivo diariamente, pues llega el paciente esperando una consulta rápida, pronta y expedita, y a veces pues se alarga, ¿va? Lógico es que también tenemos que ver el otro lado, ¿va? Tanto es así que existe el famoso triage, los colores verde, naranja, amarillo, rojo, de las prioridades que se le dan a los pacientes. Increíblemente el verde pues está normado que puede esperarse hasta 4 horas. Bajo esas circunstancias, a veces la gente se molesta y no entiende. Y una de las ideas por las cuales me di a la tarea y surgió no la necesidad, ¿cómo le podría yo decir? ¿La inquietud? La inquietud, exactamente, de hacer un programa de estos es orientar a las personas qué hacer para tratar de evitar estos filas y estos embrollos, ¿verdad? De situaciones de espera, de estrés, de mal humor, inclusive de pelea, porque las ha habido. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ramón? Bueno, bien lo dijiste, hay una falta de cultura. Claro. Hay una falta de cultura de ambos lados. Por un lado, vamos a hablar del derechohabiente, ¿sí? La cultura del derechohabiente es el entendimiento precisamente de estos colores y que, bueno, para todos es una necesidad y le vamos a dar un grado de prioridad o de urgencia. Bien. ¿Sí? Es un instinto del ser humano el resolver dentro de la pirámide de Maslow sus necesidades básicas, que en este caso está el de la salud. Entonces, pero en el caso de la cultura, Doc, es que la persona no ha comprendido o no ha querido entender que los servicios de salud institucionales son de carácter preventivo y es muy alto el porcentaje de las personas que van cuando ya siente que tienen una problemática de salud, o sea, no es preventivo. Y obviamente pues quieren que se les resuelva en el momento. Entonces tenemos diferentes aristas, diferentes situaciones que debemos de atender en educar al derechohabiente. Ahora vámonos a la parte de la institución. La institución, pues en el entendido que debe de ayudar o generar los mecanismos para que el derechohabiente se eduque en cuanto al conocimiento de la prevención y de estos colores que tú acabas de referir, y que bueno, si es un color verde, ejemplo, voy a ponerme claro. en mi persona de ejemplo. Yo padezco de sinusitis y ocasionalmente me produce una migraña. Claro. ¿Sí? Tengo el conocimiento de que me padezco de sinusitis. El punto es que debo de aprender qué es lo que detona en la congestión nasal para que después me genere la migraña. Pero no, me da la migraña, me voy al servicio médico porque me siento muy mal y llego y quiero que en ese momento me atiendan y me quiten el dolor de la migraña. Claro. ¿Sí? Entonces, debo de entender que yo soy un color 4, como tú lo mencionas, porque no es nada que sea prioritario. Posiblemente tú como médico estás pensando que vas a decir, oye, pues ya es un dolor de migraña, sí hay que checar la presión a determinada edad. Esa es parte también de la educación que debemos de tener dentro de la prevención. Sabemos que el ser humano, conforme va avanzando en los TAS, 20, 30, 40, 50, bueno, pues vamos nosotros desarrollando o estamos propensos a algún tipo de padecimiento, ¿sí?
si es hereditario, si es por malos hábitos, si es por cuestión de hábito, válgame Dios, se me fue la palabra, ahorita me acuerdo. Entonces, la institución también debe de generar esa conciencia en cuanto a la educación del personal, porque los registros que tenemos o los mecanismos que se deben de realizar administrativos, debe de ser como toda una pieza de rompecabezas o un reloj. O sea, archivo clínico debe de tener una estadística de cuántos expedientes tiene, cuántos están en tránsito, cuántos se van a sacar. La cita médica le comunica al archivo médico. La cita se genera un programa en el cual yo puedo tener un probable. Entiendo que en el caso del Seguro Social tienen un tope de consultas diarias, independientemente de que está la aplicación para sacarla por vía internet, la cita. Entonces son una serie de situaciones que si las combinas y las echas a funcionar bien, entonces la institución tendrá un flujo de pacientes que permitirá, a su vez, uno, tener un ambiente laboral más dinámico y relajado. Dos, el derechohabiente estará tomando su turno, tomando su atención, ¿sí? en un tiempo razonable para el derechohabiente, ¿sí? Porque ya se le educó, ya se le dijo cuándo te toca, y no es nuevo, no es nuevo. Yo te puedo decir que hace aproximadamente 30 años que yo dejé de tener el servicio del Seguro Social. Bien. Porque egreso de la escuela, soy mayor de edad, todos los asegúnes, ¿verdad? Bien. Pero recuerdo bien que te estoy hablando, fíjate bien, hace más de 30 años, cuando yo era derechohabiente y que me tocaba ir a consulta a la Clínica Morelos, ¿sí? Yo ya sabía cuándo me tocaba mi cita. Entonces yo iba al día de la cita, me presentaba la hora, esperaba un tiempo. Sí, debo reconocer que me tocó en algún momento esperar de más, al momento de que te entra la desesperación, la ansiedad, porque nosotros como seres humanos no estamos preparados para saber invertir el tiempo muerto. Entonces, en conclusión, es generar el diseño de educación acorde a ambas partes. Al derechohabiente, que entienda los tiempos, las prioridades, las urgencias, etcétera, y en el caso de la institución, en el personal, para que, ahorita que te acabo de mencionar en tu introducción, que fue muy lamentable, como lo escuché, que por un criterio mal aplicado se pusiera en riesgo la vida de una persona, porque es un criterio mal aplicado. Ahí entra cómo voy a trabajar contigo, no nada más en el reglamento, sino también hay una parte donde debo de entender la empatía, porque soy ser humano, porque estás trabajando en un área que es de salud y la salud tiene una gama no nada más, entiéndase salud por un medicamento. O sea, salud es psicológico, es alimentario, o sea, tiene una gama tremenda, doctor. Entonces, en ambas partes tenemos que trabajar en erradicar el desconocimiento, por no llamarlo más. Claro, y algo que mencionaste es bien importante, la empatía, y lo decíamos también la vez pasada. Yo empatía, pues dice que es ponerse en los zapatos de los demás, hay que agregarle el caminar con esos mismos zapatos. Es correcto. Lo otro es, lo que me sorprende a mí es la falta de sensibilidad de algunas personas, ¿no? O sea, pues se va de alta, pues sí, quizá yo quiera interpretar como no falta de sensibilidad, sino ignorancia de lo que ese paciente pueda sucederle, siendo no médico, pueda sucederles llegando a su casa, ¿no? Que lo más seguro es que se hubiera infartado, ¿sí? Y hubiera fallecido, ¿ah? ¿Sí? Pues se va, que le vaya bien, definitivamente, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por el otro,
Tú acabas de mencionar algo bien importante sobre lo que es el área de la salud, cómo deberíamos de mejorar ese aspecto, cómo deberíamos de integrar todo el equipo y todos las situaciones que tenemos en una institución para poder hacerla una realidad y hacerla bien. Y tú, yo sé que haces una labor periodística, tienes un programa aquí también en Red Producciones. Desde el punto de vista periodístico, ¿cómo ves el sistema de salud en México? Mira, sí necesita de mucho trabajo. Lamentablemente, México no ha madurado. Somos uno de los países que tenemos muchas deficiencias en el aspecto de salud. Para empezar, si nos vamos al área privada, pues puede llegar a ser hasta elitista, ¿sí? O sea, lamentablemente, ¿no? Cierto. Algo que he escuchado aquí en Chihuahua, que me dicen, los doctores que operan en el hospital más prestigiado X operan también en el hospital general, ¿sí? Entonces, ¿por qué somos elitistas? Porque es la idiosincrasia, ¿sí? Es la idiosincrasia que nos inculcan como sociedad. Entonces, antropológicamente nos dejaron esa herencia donde, fíjate, estaba viendo un meme de un chamán azteca, y decían, el chamán azteca curaba con herbolaria, leía y conocía muy bien la posición de los astros, entre otras cosas, y luego hacían el comparativo con una persona letrada, y esta persona letrada se quedaba muy corta de lo que era en aquel entonces el chamán azteca, lo cual quiere decir que los aztecas eran personas sumamente cultas, pero vienen los españoles y nos limitan, y con sus creencias ignorantes, porque eso eran, creencias ignorantes, ellos nos impusieron un tipo de medicina, y esa medicina se fue heredando aquí en México. Y nos hemos resistido, ¿sí? Nos hemos resistido a tener más apertura en cuanto a la forma en que se aplica la salud. Hablando de las instituciones gubernamentales o públicas, lamentablemente tenemos que meternos un poco al ramo de la política, ¿sí? Cierto. Tenemos que meternos a ese ramo. Yo sé que el programa tuyo es el mundo de la salud, y es dar los consejos para las personas que están padeciendo, como otros programas que los invito a que los vean, ahí están todavía en YouTube o están aquí mismo en la página, y que tú has dado excelentes consejos de diferente rubro de salud. Pero hablar específicamente de la salud en nuestro país es hablar de política. ¿Por qué? Porque dependiendo de la administración, dependiendo del gobernante en turno, la salud ha sido un coto de poder, ha sido un negocio. Tenemos el ejemplo aquí en Chihuahua. El ex secretario de Educación, el general Ernesto Ávila, desde el momento que llega a Chihuahua, generó una situación de anomalías, de desvíos, carencias, muchas personas que muy seguramente nos han de estar viendo, que tienen servicio de pensiones civiles del Estado, cuando era lo mejor aquí en la ciudad de Chihuahua, pensiones civiles del Estado, yo creo que ahorita es de lo peor, ¿sí? Es de lo peor. ¿Por qué? Porque empezaron a malversar. Entonces, no le dieron la importancia a lo que fue creada la institución. La vieron simplemente como un negocio, o la vieron como una oportunidad para que escalafoneara a alguien más. Y los derechohabientes, las personas que están pagando la cuota quincena tras quincena, no les importó. Entonces, el sistema de salud en México, llámese el que tú me menciones, siendo de carácter gubernamental o público, nos vamos a topar con eso. Y posiblemente voy a pisar callos, pero yo sí lo voy a decir. Aquí, en el caso del IMSS,
El delegado, Cristian Rodallegas, pues yo creo que nada más ha fungido con el puro membrete porque en el hecho no se le ha visto. La gente se sigue quejando de lo mismo en cuanto hablamos del IMSS. Yo veo que las personas sufren para tener una atención médica cuando hay doctores, sin que suene a coba contigo, pero conozco otros doctores que son muy entregados en su labor y lamentablemente, o enfermeras, y lamentablemente estos servidores de la salud, llámense enfermeras o médicos, se ven con las manos atadas para poder funcionar. El ISSSTE anda muy por las mismas. Nombran a una persona que no tiene trayectoria, que no tiene carrera en el mundo de la salud, llámese el programa como tú, que ni siquiera tiene el conocimiento básico del cuadro médico, es contador o es abogado y lo nombran delegado. O sea, entonces ahí ya estamos mal, ¿no? O sea, creo que las personas que deben de estar al frente deben de ser personas, aunque tengan otra profesión, pero que tengan ya la experiencia, el conocimiento, cuando menos, de lo que van a hacer. Yo creo que pasa a nivel nacional, ¿no? O sea, sí. Yo recuerdo, pues, creo que desde los tiempos de López Portillo, cuando al señor Juan González le dijeron, oiga, pues va a ser el secretario de Agricultura, y dijo, bueno, en el camino iremos aprendiendo, ¿no? Y ahora creo que pasó con el que era de Hacienda y se pasó y que dijo que pues que no, él lo dijo claramente, no sé nada, pero pues vamos a aprender también en ese aspecto. Así es. Ahora bien, el estrés como enfermedad global, Ramón, hemos visto claramente que el mundo, yo lo siento enfermo. Sí. Sí. Cada día los seres humanos nos enfrentamos a situaciones de la vida más rápida, sí. La vida más cómoda, tecnológicamente hablando, la queremos agilizar más, sí. Sin pensar en que a veces en ellos se nos va algunas cosas, ¿no? Tan es así que hay un dicho que dice que a veces hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. ¿Definitivo? Sí, entonces, pero desgraciadamente estamos cayendo en lo segundo. Casos en los que, por ejemplo, se ha sabido que vienes manejando y te rebasan, te enojas y no falta aquel que traiga un arma y te dispare. Y eso es una enfermedad, o sea, eso es algo psicológico. Me voy a referir a dos situaciones bien importantes y como tú dices, al final voy a hablar sobre prevención, pero es una prevención muy diferente. En el caso específico de Estados Unidos, los muchachos que van a la escuela y matan a sus compañeros, y al final del día dicen muchas cosas, pero no se llega a una solución ni a una verdad concreta, ¿verdad? Verdades a medias. Y la otra, por ejemplo, no sé si te acuerdas tú de que cuando Tránsito puso ¿cómo se llama? Las cámaras ocultas. Y mucha gente se quejó. Las fotomultas porque pues le pegaban al bolsillo, sí. ¿Verdad? Yo en ese entonces estaba haciendo la maestría en gestión directiva en salud ahí en la UVM, haciendo comercial, y saludos para la universidad. Había un compañero amigo mío, un neurocirujano, y en ese tiempo también nos tocó cuando empezó que pues las quitaran y que no sé qué, ¿verdad? Entonces él decía, increíblemente parece mentira, pero desde que estaban las cámaras nos bajaron los índices de trauma craneoencefálico en adolescentes y en menores de edad. Increíblemente, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la queja de la gente? Que era tranza de dinero, ¿sí? ¿Verdad? Pero la pregunta es, bueno, ¿tú quieres prevenir algo? ¿Por qué necesariamente pegas al dinero? O sea, hay otros países que lo están aplicando, ok. A usted lo agarramos tránsito, policía, una vez tomado, quítale la licencia una semana. A la siguiente quítesela 2 meses y a la tercera le quitamos la licencia por 2 años. Y a una residencia va a la cárcel por tanto tiempo. Creo que eso se podría hacer, o legislativamente no sé si habría algún problema o habría alguna situación de discrepancia ahí a nivel entre los políticos, decir, bueno, no se puede, sí se puede. Yo creo que sí se podría y sería una manera de prevenir esos accidentes.
No sé tú qué piensas. Bueno, estás tocando varias cosas. Sí, El estrés hay que ver el causal, ¿ok? Porque el estrés se puede detonar por diferentes factores. Ah, recordemos que cada cabeza es un mundo, claro, tenemos una formación diferente, claro, no sabemos nuestro origen del hogar, claro. qué cultura de educación estamos arrastrando. Entonces, hay personas que están muy preparadas para enfrentar las situaciones de vida hostiles o depresión. Y hay otras personas que a la menor provocación de una presión, pues ya quieren suicidarse. Entonces, una cosa es el estrés y tenemos que identificar, según sea la persona, los factores las razones por las cuales está padeciendo este estrés. Una vez que la persona los identifica, bueno, pues entonces ya cae el entendimiento. Es una cuestión de conductual, hace sus cambios de conducta y entonces el estrés tiende a bajar o a desaparecer eso que le estaba afectando. Pero eso no quiere decir que el estrés ya desaparece, o sea, yo ya entendí, esto me está afectando, dejo el estrés, pero no entiendo o no estoy preparado para que venga otra situación completamente distinta y vuelva otra vez el estrés. Lo que acaban de mencionar, por ejemplo, también es una cuestión conductual y también de idiosincrasia, lo que mencionas como ejemplo de las fotomultas. Y sí, efectivamente, o sea, tú refieres que bajaron los índices de traumas craneoencefálicos. Entre otras cosas, ¿no? O sea, pero tristemente, mientras en México no entendamos que tenemos que trabajar, y no quiero sonar como un político recién electo, en erradicar la corrupción, ¿sí? volvemos a caer en ese círculo vicioso. O sea, sí, efectivamente, y ahorita antes de entrar a cuadro, antes de iniciar el programa, estábamos platicando sobre la lluvia, y yo te comenté, hay personas que no saben conducir con un clima así, ¿sí? Y esos son fíjate, los que provocan los accidentes. Dijeras tú, claro que están poniendo en riesgo su integridad, pero es tan paradójico que provocan el accidente en terceros y no en ellos, Claro. ¿sí? Entonces, el, el, esto que nos está llevando a un círculo es el entender que primero, sí, efectivamente, tú pones el ejemplo de otros países es donde tienen una tolerancia cero, aplican muy bien las leyes y te dicen primer llamada, segunda llamada y tercera llamada, te amolaste. Aquí no hay eso. O sea, han puesto las multas en cerca de 10,000 pesos para aquellos que sean detenidos con aliento alcohólico. Ahora ya es cárcel, ¿sí? Y lo único que estamos provocando, y lo escuché de un padre de familia en un lugar donde fui a dar una charla, y el padre de familia le dijo a su hijo, no olvides de guardarte unos 500. ¿Sí? Fíjate, ¿dónde la propia familia está provocando, está promoviendo la corrupción? Y cuestiono al padre de familia, dijo, no, dijo, es que así me quito la bronca de la desvelada, de tener que levantarme en la madrugada, y me ahorro una lana, porque le van a quitar el carro, tengo que pagar garaje, las multas, y el chavo no trae licencia. Entonces dije, espérame, la corrupción está desde la educación que le estoy dando a mi hijo, y obviamente el tránsito sabe que esos jóvenes que a la salida del antro les van a generar 5,000 pesos esa noche, esa puritita noche. Hay tránsitos que ganan hasta más. Cuando hay facilidad de llamar a tránsito para pedir que te lleven a tu casa o pedir un Uber y pensar en mi bienestar. ¿Sí? Ok, si tú para divertirte tienes la necesidad de ingerir alcohol, que yo recomiendo que no lo hagan,
disfrutas mejor de la reunión, de la fiesta, de donde tú vayas, si no ingieres alcohol, y este es un tema de salud también, porque los chavos hoy en día no entienden que una copa de alcohol tarda 1 hora en ser arrojada o ser procesada a través de la orina. O sea, tarda 1 hora, pero en 1 hora no se toman una copa, se toman 6, 8 o 10 copas. Entonces, tenemos problemas de jóvenes hoy en día que ya tienen problemas renales, si no es que algunos ya hayan tenido... De hígado. De hígado, ¿sí? Entonces, tú tocaste diferentes puntos en esto que me estás preguntando, donde tienes que desmenuzarlos, donde tienes que analizarlos de acuerdo a la problemática específica que quieres atacar, si estamos hablando en temas de salud. Obvio, siempre te vas a meter en el tema político. Eso es algo que no lo vas a poder eludir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos hablando, por ejemplo, el alcohol y el volante, vas a caer en un tema político. ¿Por qué? Porque hay corrupción. ¿Por qué? Porque hace unas semanas fue trending, viral la noticia de un carro deportivo del hijo de un político aquí en Chihuahua, donde choca su carro de 5 millones de pesos, llegan, generan todo una parafernalia, un cuento de Alicia en el País de las Maravillas, un fantasma que supuestamente lo chocó por la parte de atrás, y fíjate toda la serie de corruptelas que se generaron por tratarse de un chaval que no es menor de edad, pero que simplemente rompió las reglas. Si sabes que hay un rango de velocidad que te imponen, que nadie lo manejamos, te dicen a 70 por hora y andan 80, 90 o más. Entonces, son cuestiones de salud, por supuesto, Gerardo, que son cuestiones de salud, pero ahí estamos cayendo en cuestiones, y lo voy a referir, son cuestiones conductuales. Mientras tú no modifiques tu conducta, vas a seguir cayendo en ese tipo de problemas. Perfecto. Pues si nos permites, regresamos después de unos cortos comerciales. Regresamos, querido teleauditorio, con el licenciado Ramón Esparza, y si me lo permites, tenemos llamadas de nuestro querido teleauditorio. Sandra Tehuisil desde Cholula, un saludo, Sandra, nos está viendo. Alberto Segura, Gregorio Rangel y 2 personas más. Owen Macías desde Kansas City. Gerardo Cortina nos manda a saludar al compañero Gerardo Cortina, perdón que no traigo mis lentes. Luis Adilén, saludos también. Luis Hernández, saludos. Cristina Villegas, Gloria Elena, Evelyn Peralta, Miguel Benavides, Cristina, Noé Cisneros desde Veracruz, Jorge González, saludo. Margarita Rodríguez está viendo el video. Nuevamente un saludo a Servando Mayor, que siempre nos ve semana con semana. Aura García desde la Ciudad de México. Claudia Muñoz desde aquí. Yaret Domínguez nos está viendo. Caritos Villalobos, un saludo desde aquí de Chihuahua. Claudia Muñoz nos felicita por el programa. Judith San Verdín, la doctora desde Cancún, un saludo a mi amiga, la dermatóloga Judith Verdín, ya tenía tiempo que no nos escribía Judith, un saludote. Luis González, Susana Valerio, Elisa Rodríguez también nos está viendo. Owen Macías, también desde Kansas, que es su hermano. Sandy Huitzil nuevamente. Iván Vargas, Emily Coronel, Miriam Márquez desde Tijuana. Luis González, Jorge González,
Saraís Castro, el doctor Saraís Castro, un saludo al doctor Saraís Castro, Miriam Márquez, que también aquí nos dicen que es importante que en los programas de teleauditorio, televisivos y radio, es importante hablar con la verdad, que ya es momento hablar con la que es la realidad y tener esa libertad de expresión que has tenido el día de hoy. Amalia, Ángel Martínez, Martín Sánchez, también un saludo para el gran amigo Martín Sánchez que semana a semana nos sigue, Ángel Martínez, Lupe Ruiz también, querido, un paciente y también semana con semana nos sigue, Aarón Carrillo, Alonso Chávez también, gran amigo que nos sigue, y pues bueno, un montón de saludos. Muy bien, Ramón. Sí. Ahora bien, veamos el síndrome de estrés orgánico. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Crónico. El síndrome de estrés crónico. Dije yo, orgánico. Orgánico. Bueno. Ah, ya me ganó lo orgánico. No, de hecho, fíjate, a ver, sí. Vamos a aprovechar tu Mi pifia. Posible, no. Fíjate, vamos a aprovechar esa situación. No, hay personas que lo somatizan, el estrés, ¿sí? De diferentes maneras. Claro. ¿Sí? La gran mayoría y lo más común que entendamos es jaquecas, claro, dolor de cabeza, cierto, o pérdida del apetito. Bien. Pero hay otros que en su estrés que se vuelve orgánico, porque a fin de cuentas, bueno, pues es parte de nuestros... Claro. Hay personas que tienen problemas digestivos. Cierto. ¿Sí? O sea, habrán quienes tengan la tendencia al estreñimiento u otros a que tengan evacuaciones acuosas y constantes, cierto, ¿no? En pocas palabras, pues que les dé chorrillo, ¿no? Y bueno, te repito, el estrés, doctor, hay que verlo a título personal. Cierto. ¿Sí? A título personal. Se hace lo que nosotros llamamos el rapport, ¿sí? O sea, una pequeña revisión, se prepara el terreno, empezamos a bombardear con una serie de preguntas para hacer la exploración. Y esa exploración, lo inmediato, ¿no? ¿Qué es lo que estás viviendo en este momento, ¿sí? En tu exploración? Pero muchas veces no necesariamente tiene que ser de carácter laboral, no necesariamente tiene que ser la cuestión del tráfico. Tú lo estás canalizando en eso. Puede ser que tienes, ahorita tú mencionaste sobre una persona que está ahorita hospitalizado, ¿no? Sí. Entonces, empiezas a darle vueltas, empiezas a pensar, haces un anclaje de ese pensamiento y ahí se te queda ese pensamiento. Entonces, cualquier actividad que tú desempeñes, la vas a desempeñar, pero con el pensamiento ese, claro, y te va a empezar a fastidiar. Claro. ¿Sí? Entonces, tú llegas a tu trabajo, tienes, no sé, muchos pacientes, un paciente llega de mal humor y tú crees que te estresaste por el número de pacientes que tuviste, cuando en realidad lo que te está estresando es que tú metiste un pensamiento, ahí lo dejaste anclado y ese pensamiento es el que te está generando el estrés. Entonces, es por eso te digo y te voy a reiterar que las situaciones de estrés se tienen que ver de título personal y con el debido tiempo, no a la primera. Mis respetos para aquellos especialistas, psicólogas y psicólogos o terapeutas que con la primera entrevista te pueden decir es esto, mis respetos, pero pues estoy hablando que son gentes que tienen 25, 30 años o más de experiencia y que han pasado tantas veces por casos similares que ya la sintomatología es muy parecida y no vamos. En mi caso yo trabajo a base de hipótesis, o sea, empiezo a detectar, desarrollo una hipótesis, veo, la valido, la descarto, sigo la siguiente hipótesis, definitivamente, hasta que ya llegamos al punto, y la misma persona es quien debe de decirme, esto es lo que traigo. Cuando la persona me dice, automáticamente hay un cambio conductual. Si se lo digo, lo que trae usted, entonces la persona
muy seguramente se va a quedar todavía un rato más con su estrés en la espera de que le dé la pildorita mágica, ¿sí? Que por cierto, bueno, los psicólogos, las psicólogas o los terapeutas que me estén viendo en este momento deben de coincidir conmigo, nosotros no podemos medicar, nosotros no prescribimos ningún tipo de medicamento, para eso están los médicos, para eso están los neurólogos y los psiquiatras. Así es. Muy bien, Ramón. Otra de las cosas que a mí, ahorita comentabas algo, en alguna congreso, hay algo que los médicos y en el ámbito médico se conoce como el síndrome de bata blanca. ¿Y cuál es? Cuando la paciente o el paciente va a entrar con el médico y se empieza a poner nervioso y todos sus signos vitales empiezan a aumentar. Bueno, en ese congreso hubo un cardiólogo que dijo, el síndrome de bata blanca no existe. Y me quedé pensando y analizando la función fisiológica del ser humano. Entonces le dije, doctor, con todo respeto, estoy un poquito en desacuerdo, pero lo quiero analizar detenidamente. Le dije, mire, si usted va manejando un carro a 100 por hora y lo rebasan o va rebasando y va atento, yo le aseguro que en ese momento su presión fácilmente anda arriba de 150. La sistólica y la diastólica por 90 o 100. Sus manos pueden sudar y a lo mejor la glucosa se dispara. ¿Por qué? Porque hay ciertas enzimas como las catecolaminas, como la adrenalina. Alguien que usted le dé una grosería o se agarra a trancazos, pues sube. Inclusive, teniendo relaciones sexuales, también se elevan. Así es. Entonces, ¿hasta ahí estamos correctos? Sí. Entonces, si una persona que es muy sensible, como tú lo dijiste, depende de cada persona, es individual, así que le vayan a poner una inyección y que, ¿sabe? Los niños sobre todo que van a entrar al médico, que les pase un efecto igual o similar, ¿no cree que tenga el mismo problema? Aún así me dijo que no, obviamente yo respeto lo que dice, pero no estoy de acuerdo. Y te lo digo porque yo tengo 2 pacientes que son hipertensas, que cuando entran a mi consultorio, dice, doctor, es que mire, le sudan las manos, les tomo la presión y la traen elevada. Empiezo a platicar con ellas, quitarlas del cuadro, pasan 10, 15 minutos, les tomo la presión, bajo. Entonces, de alguna manera me está dando la razón, ¿sí? O sea, ese efecto de bata blanca, entonces, para mí, sí existe. Te voy a explicar, creo que lo estoy entendiendo. Sí. Y estoy entendiendo al doctor sin haberlo escuchado y sin conocerlo. ¿Por qué? Lamentablemente nosotros en México, hablando de los niños, para llamarles la atención, para amenazarlos o asustarlos o reprenderlos, utilizamos a un profesionista, llámese el policía o el doctor. Así es. ¿Sí? Te voy a llevar con el doctor para que te inyecte. ¿Sí? Entonces, nosotros seres humanos, hablando ahorita de la expresión que dije, anclaje, vamos a lo largo a partir de nuestro nacimiento, que el nacimiento puede llegar a ser muy, muy traumante, porque es un cambio de ambiente, te zarandean, te jurgonean, te dan tus nalgadas, y oye, pues tú estás bien a gusto en el útero, la temperatura ad hoc, y de repente el frío, y luego de repente te golpean. Cierto. Entonces, son cosas que el ser humano empieza a registrar, conscientes e inconscientes, ¿sí? Empiezas a registrar, así como registras tú el placer de comer cuando probaste por primera vez el calostro, ¿sí? Es un placer, por eso la gente somos así, o sea, el poder degustar la comida, porque aquí se grabó de una manera como en piedra esa emoción cuando explotó la sensación del calostro en nuestra panza. Y así te puedo ir diciendo lo que pasó con la oscuridad, que pasó con el trueno, que pasó con el perro, cada persona va llevando una serie de expedientes emocionales que las dejas en un archivo, ¿sí? Y cuando el paciente va a la consulta,
ese archivo sale sin que tú lo pidas y te dice, a ti te estuvieron amenazando, te estuvieron asustando con el doctor, porque te van a inyectar, o con la enfermera, o con la vieja de la bata blanca. Entonces, por eso te digo que puedo entender al doctor. Pero a ti, efectivamente, la analogía que estás citando es muy adecuada, porque el ser humano, dentro de lo que generamos químicamente, la adrenalina y otras sustancias, que hace que nosotros detonemos la energía, pues, o detonemos las emociones, para bien o para mal. O sea, nos ponemos eufóricos o nos ponemos depresivos, según sea el caso, ¿sí? Entonces, tu analogía está exacta. Esto no quiere decir que el doctor esté equivocado o tú estés equivocado. O sea, ambos están en su razón, ¿sí? Posiblemente el doctor, al decir no existe el síndrome de la bata blanca, es que él no supo explicar que es un lastre psicológico que todo ser humano en algún momento va a demostrar a la hora de la consulta. ¿Sí? Ok, fíjate que qué importante lo que dices, porque aquí viene otra situación de los mecanismos de defensa del organismo. Y voy a mencionar dos para así nada más: miedo y angustia. El miedo es un mecanismo de defensa que, aunque para mí el miedo es algo objetivo. Oye, afuera te está esperando fulanito en la prueba porque dice que te va a golpear. Ya tienes miedo, empiezas a tener todo el aumento de aquellas enzimas y se te puede subir la presión y todo, ¿ah? Y te produce el tal efecto. Es una situación objetiva. La angustia es subjetiva, pero dices, es que a lo mejor te puede dar un infarto. O simplemente me llegan pacientes y dicen, oiga doctor, ¿me puede dar de medicamento porque voy de vacaciones y no sé, a lo mejor si me enfermo del estómago, ¿no? O sea, ahí lo estás diciendo. Entonces, ahí es una angustia que, sin estar fundamentada, como tú lo dices, ya viene en nuestro chip desde pequeños, ¿no? O sea, el famoso Dramamine que le da la vuelta y órale, no, ya se te sirvió, vámonos, para que no te marees. Así es. Entonces, ese es algo bien, bien importante, y ahorita que sí, son mecanismos de defensa, definitivamente. A ver, Doc, admítelo. Tú has recetado placebos. Yo creo que todos en algún momento El problema es que no son placebos y te voy a explicar, o sea, son placebos y te voy a explicar por qué. Regularmente cuando se hace un medicamento o se lleva a cabo un estudio con dos medicamentos, ya sea un estudio de cohorte, un estudio de casos y controles, se tiene que hacer con placebo, porque es la única manera en que tú tienes que decir, bueno, si funcionó, ¿comparado con qué? Con no hacerle nada. Increíblemente, te voy a poner un caso bien importante. Dice, el efecto del medicamento tuvo un éxito del 75%. El efecto placebo tuvo un efecto positivo del 10%, menos del 10%. Okay. Bueno, es un 10% que funcionó el placebo. ¿Sí? Ahora, yo increíblemente te lo puedo contar porque yo lo viví. Una vez en una ocasión llegó un paciente al Hospital Morelos, un paciente drogadicto que había llegado en ese día 3 días y quería un medicamento X que es un opioide. Y obviamente le dijeron, no te lo podemos dar. Ajá. O sea, la enfermera, los médicos, y de repente se puso como energúmeno, o sea, de tal manera que aventó uno de de los tubos para las soluciones fisiológicas. Y pues yo venía llegando, ¿qué pasó? No, cálmese. ¿Qué pasó, joven? No, es que ya me siento mal y no sé qué, ya no aguanto. Y claro, los síntomas de abstinencia para algunos opiáceos o drogas, ¿no? No te preocupes, yo te la voy a poner, siéntate ahí. Y me dice la enfermera, doctor, pero no, permíteme, yo la preparo, tú no la prepares. Y me fue siguiendo, ¿no? Y resulta que fui y me dice, pero doctor, dije, no te preocupes, pásame una solución fisiológica, dame 2 mililitros, pum. Se la puse. A la media hora, gracias doctor, gracias. Un efecto placebo, pero funcionó. Sí existe.
definitivamente. ¿Qué es lo que está operando ahí en ese momento? ¿Qué es lo que es? Exacto. La psique del paciente, Exacto. definitivamente. Exacto. Entonces, estamos llegando a la conclusión. Claro. ¿Sí? O sea, ustedes los médicos, también nos dicen que muchas de las enfermedades son psicosomáticas. Claro. O sea, la conjunción de dos palabras para generar una sola, psicosomáticas, o sea, es eso, es una cuestión del psique, es una cuestión de la mente de la persona, para que esta persona las externe, las somatice, y de ahí, bueno, pues muy seguramente contigo irán, generalmente son femeninas, pero también hay masculinos, hipocondríacas. ¿Sí? O sea, no tienen nada, pero siempre andan buscando el tener algo. ¿Sí? Porque volvemos al mismo punto. Algunos de esos expedientes que en una etapa de su vida no sabemos en qué, pudo haber sido en la niñez, pudo haber sido a los primeros años, donde tu cerebro empieza a registrar y que tuviste cierto uso de razón, ahí lo anclaste y ahí es donde empiezas a generar esto, ¿no? Entonces, tanto el estrés como algunos padecimientos, llámese enfermedades, pueden ser tratadas por medio de atención psicológica, ¿sí? Antes de ir o tener que llegar al recurso de ir con el médico. En lo personal, yo solamente he derivado a dos consultantes con el neurólogo, ¿sí? Porque uno de ellos, yo tuve la hipótesis donde lo diagnostico con síndrome de Asperger, y sí, cuando va con el neurólogo salió positivo el síndrome de Asperger, y bueno, pues ya lo estuvimos tratando y está muy bien, ¿no? Perdón, para que nuestro nuevo lector entienda, el síndrome de Asperger es un tipo de autismo. Sí, es un grado, es un grado de autismo. O sea, el autismo cuando aparece en los anales de la onda de la psicología o de la medicina, pues era autismo. Pero ya los estudiosos pues ya lo han ido poniendo en ciertos grados. Claro. Y el síndrome de Asperger es un autismo leve, moderado. Pero a fin de cuentas es autismo y bueno, yo tuve la hipótesis y salió. Y el otro paciente fue un caso muy difícil en donde un chico, un adolescente puberto, violento con los padres, completamente apático y en términos de escuela y demás. Entonces yo dije, bueno, quiero que lo diagnostiquen con bipolaridad o un caso peor, porque recordemos que los grandes asesinos han sido mentes brillantes. Y este es un muchacho de mente brillante, pero lamentablemente muy violento, muy indolente, muy apático. Entonces, bueno, en el caso de él, yo solicité que lo llevaran con un neurólogo, pero lo llevaron con un paidopsiquiatra. Entonces, sí debemos de entender que algunos casos, como los que tú has referido ahorita en nuestra charla, los terapeutas no deben de aferrarse y entendamos que hay un trabajo en donde deberá de derivarse al especialista, al médico familiar, para que el médico familiar lo vea y en la experiencia diga, bueno, yo le doy un placebo, ¿verdad? Claro. Otro ejemplo que me tocó hace muchos años fue con un adicto a la marihuana. Y este muchacho empezó con sus síntomas de abstinencia, y tú sabes que la respuesta en síntomas de abstinencia pueden llegar a ser también suicidas, asesinos, o simplemente agresivos, ¿no? Andábamos en un área donde había unos corrales. Entonces lo que hice fue y junté un poquito de la alfalfa que estaba tirada por ahí. Yo mismo se la enrollé y se la di. Entonces el cuate prendió la alfalfa y se la empezó a fumar. Y haz de cuenta, como si hubiera fumado no sé cuánto de marihuana. Y ahí es donde aplica la cuestión del placebo, ¿no?
donde trabajas con la mente de la persona, le haces creer que está obteniendo lo que cree que necesita en ese momento y su reacción va a ser como tal. Entonces, cuando termina, y le digo, ¿cómo te sientes? Y según él andaba bien feliz y bien arribota, yo le dije, pues te acabas de fumar simplemente pastura, alfalfa. Se molestó y después de que se molestó, dijo, entonces sí puedo, sí puedes, ¿sí? Claro que puedes, ¿sí? Entonces, hasta la fecha me lo he topado, es un hombre de familia, es un hombre que entró a estudiar. Entonces, aquí la cuestión de salud en México es simplemente el entender el valor, el nivel, el grado, la clasificación, educarnos y aceptar que mucho de lo que nosotros estamos padeciendo es simplemente psicosomático conductual. Sí, no, y algo que mencionas bien importante, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, llegan pacientes que no tienen, diciendo enfermedades que no tienen. Yo de unos años acá, que son algunos, ya para mí todo el mundo tiene una patología y simplemente por el hecho de la simple nomenclatura de salud, que no solamente es la ausencia de enfermedad, sino tanto el estado de bienestar físico, mental y social. O sea, tan pocas palabras que te peleas con tu vecina en la mañana, ya llegas al seguro, llegas enferma. Sí. Por darte una idea. Si me lo permites, hay más comentarios, vamos a hacerlo rápidamente porque el tiempo nos come. Javier Muñoz Rodríguez, Ángel Martínez, Fabiola Fernández, la doctora Fabiola Fernández, un saludo. Jason Salvat, Jason Galván, Sebastián Mendoza, Ina Torres, Aura García, Marco Antonio Morales, Miranda, Ross, nos manda excelente el tema del programa, muy cierto, dice, asertivo. Martín Sánchez, bueno, infinidad. Ramón, el tiempo nos come. ¿Algo más que quisieras comentar, Ramón? No, mira, yo soy una persona que le apuesta a la salud, le apuesta a la atención. Aunque no tenemos la cultura, debemos de reconocer y admitir que sí, las instituciones en su momento nos han dado, ahí está Prevenims, ¿sí? Claro. Que me ha tocado escuchar las pláticas con relación a sexualidad. Bien. En el caso, por ejemplo, también cuando se trata de una adopción, también hay pláticas, no necesariamente el DIF. Y las instituciones, si se hermanan y trabajan en conjunto, creo que podemos mejorar. Claro. ¿Sí? Los que nos dedicamos a la consulta privada, como es mi caso, debemos de entender, aceptar y establecer los límites de hasta dónde. No le hagamos al mago. Habrá personas que irán a nosotros a una consulta psicológica, pero muy seguramente esa consulta tendrá que ser de carácter médico, de carácter de salud, en el caso de ustedes, ¿sí? Entonces, yo lo único que les invito es que, vayamos a ver nuestras situaciones, llámese psicológicos, emocionales, en el tema del estrés como tú lo planteaste, antes de tener que hacer largas filas en el seguro, porque el seguro ya posiblemente tenga medicamentos, que en este caso pues el psiquiatra, cuando se trata de estrés, pues te va a dar los medicamentos, el ansiolítico y el antidepresivo, ¿verdad? El coctelito para que trabajes ahí con el estrés, o un placebo y no te va a decir, punto, ¿sí? Porque así es su criterio, lo está diciendo, pero antes de que eso pase y le siga costando más dinero a la gente y al país el servicio de salud, entonces creo que lo podemos resolver en una consulta con un terapeuta, con un psicólogo. Bien, fíjate Ramón, algo bien rápidamente, considero yo amo mucho a mi instituto, al Instituto Mexicano del Seguro Social, creo que gracias a él me realicé como médico y como especialista, y considero que habría que escuchar la propuesta de mucha gente joven
que tiene muchas propuestas para mejorar el servicio, para mejorar el rendimiento y mejorar las condiciones del Seguro Social. Asimismo, antes que se me olvide, tus teléfonos, ¿dónde se te puede localizar? Pues 614-252-0991. 614-252-0991 o a través aquí de la página de Red Producciones pueden mandar un inbox y bueno, se les contesta a la brevedad. Muy bien, pues sin nada más que agregar, querido teleauditorio, otro programa más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos, aquí en Red Producciones por Facebook. Recuerden que se puede retransmitir por el mismo canal o por YouTube actualmente. Sin nada más que agregar, que pasen buenas noches y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.